Y yo quiero hablarte de una historia muy, muy hermosa. Y nos vamos a ir todos juntos a Mateo. Nos vamos a ir a Mateo y nos vamos a ir al capítulo 14, el verso 22. Amén. Que dice de la siguiente manera. Mateo 14, verso 22, del 22 al 33. Y lo voy a leer completo. Amén. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. En esta historia nosotros podemos ver muchas cosas, muchos acontecimientos. Amén. Y podemos también ver cómo nosotros en muchas ocasiones somos como los discípulos. Amén. Cuando nos encontramos en medio de la tempestad, cuando el Señor nos sube a la barca. La barca forma aquí en esta palabra, la barca se ve representada como un proceso, como el proceso. Muchos de nosotros somos también subidos a la barca del proceso. Amén. Y el Señor nos sube a la barca y nos manda en la barca al mar. Y aunque el Señor no estaba ahí, algo muy precioso que pasa es que dice la palabra que cuando Él los envía, Él sube al monte a orar. Y Él estaba mirando todas las cosas. A veces nosotros creemos que Jesús, cuando nos manda en la barca del proceso, nos manda solos y sin absolutamente nada. Pero en esta palabra podemos ver que el Señor manda a sus discípulos y el Señor estaba cuidando de ellos. Cuando Dios te sube a la barca del proceso, no te va a mandar sin ningún recurso y solo. Yo quiero decirte en esta hora, cuando el Señor te manda en la barca, Él nunca quita su mirada de ti. Él nunca aparta su mirada de ti. Pero ayer que mi pastor hablaba de esto, y es por eso que yo hoy estoy compartiendo esta palabra contigo, porque yo en esta semana que pasó había leído esta historia. Yo estoy leyendo San Mateo, ya casi termino, y yo lo acababa de leer no hace mucho tiempo, y para mí fue algo hermoso y Dios ministró mi corazón. Y ayer que el pastor estaba hablando de este tema, se me hizo algo tan interesante y precioso y hermoso, y le dije: Dios, dame sabiduría para poder hablar de esta palabra con las personas del live, para darles esta palabra a ellos. Amén. Y es que en muchas ocasiones nosotros creemos que estamos solos, pero el pastor ponía un ejemplo, y que a lo mejor yo no lo puedo saber aún, porque yo aún no soy mamá, a lo mejor aún no tengo ese sentimiento, pero el pastor decía algo muy preciso y muy acertado, y es que los padres, cuando sus hijos están en ese crecimiento, los papás dejan que los hijos se caigan. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, un papá deja que su hijo empiece a caminar y se caiga, porque necesita caerse para poder aprender a caminar. Y él decía algo:
ponía un ejemplo acerca de cómo a veces su hija se ve enfrentada a procesos personales de su crecimiento y que él como padre, aunque su hija esté llorando, necesita dejarla y permitirle que su hija viva ese proceso, porque si no, su hija no crecerá. Su hija no aprenderá a socializarse con los demás niños. Pero él dijo algo que para mí llamó mucho la atención y me hizo saber algo muy fuerte. Yo sé que siempre lloro, pero no lloro de tristeza, sino de gozo, de alegría, porque yo quiero que tú te imagines esto. A veces creemos y mi pastor decía, pero yo algo sé, que si mi hijo o mi hija, que si mi hija me necesita, que si yo veo que mi hija está pasando algo tan grande que con sus fuerzas no puede, yo voy a ser el primero que voy a estar ahí para extenderle mi mano. Yo voy a ser el primero que voy a estar ahí para levantarla y para consolarla y para limpiar sus lágrimas. Y aquí podemos ver algo. Cuando el Señor sube a los discípulos, amén, en la barca y ellos se adentran al mar, dice la palabra del Señor que empezó a haber una tempestad muy grande, muy fuerte. Y entonces el Señor mira que con las propias fuerzas de ellos no van a poder. Y Él mismo los subió a esa barca. Entonces el Señor estaba dejando que los discípulos vivieran ese proceso porque era necesario que padecieran ese proceso, que vivieran ese proceso. Pero Dios es el primero que siempre va a estar cuando Él vea y diga, ¿sabes qué? Mi hija o mi hijo ya no puede con sus propias fuerzas. Y Él es un Padre excepcional. Y a veces nosotros pasamos lo que pasaron estos discípulos también. Porque cuando el Señor baja y se empieza a acercar a ellos, ellos pensaron que era un fantasma. Pensaron que algo se les había aparecido. Y en muchas ocasiones nosotros también, cuando Dios empieza a acercarse, empezamos a creer que no es de Dios. Empezamos a decir, es que yo vivo en este proceso y ¿qué es esto que está pasando? Y empezamos a creer que eso que está aconteciendo no es de Dios. Pero entonces dice la palabra que el Señor les dice, yo soy yo. Y yo hoy quiero decirte en esta hora, a veces creemos que el proceso que estamos viviendo, cuando ya se acerca el auxilio o lo que Dios va a hacer en nuestra vida, ni siquiera nosotros lo creemos. Ni siquiera nosotros creemos que eso esté aconteciendo. Pero yo quiero decirte algo. Es de Dios. Las cosas que están aconteciendo y que se están tornando diferentes a tu alrededor en medio de esa tempestad, si tú estás en el Señor, eso que está aconteciendo es de parte de Dios. El Señor va a hacer algo, el Señor quiere hacer algo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Solamente Él lo sabe. Pero es el Señor el que está trabajando y obrando a tu favor. Jesús, así como nuestros padres, Él permite que acontezcan procesos en nuestra vida, pero Él nunca nos dejará. Él siempre estará para salvaguardar nuestra vida. Y yo quiero decirte algo en esta hora. Todos tenemos oportunidad de la gracia. Dice la palabra de Dios que Él dio de su gracia, de su amor por toda la humanidad. Él vino a salvar a todos los seres humanos. Mas la decisión de subirnos a esa barca es nuestra. Solo los hijos podrán tener de esa gracia sobre gracia. No sé si me estés entendiendo. La gracia es para todos, pero solamente aquellos que deciden
subirse a la barca y ser valientes y menguar y tomar esa cruz, se les dará esa gracia sobre gracia. Hay muchas personas que siempre quieren culpar a Dios por todas las cosas que acontecen en sus vidas. Y es que no podemos alcanzar a entender que la gracia es para todos, pero que no todos quieren aceptar a Jesús en su corazón y subirse a esa barca y ser valientes y seguir adelante. Aquí la pregunta sería, ¿tú quieres subirte a esa barca? ¿Tú quieres ser un hijo? ¿Tú de verdad quieres ser un hijo? Porque solamente así, tú podrás ver a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a ti, guardándote en medio de la tempestad, extendiendo su mano. Y no estoy diciendo que el Señor no lo haga. Claro, Dios es tan bueno y misericordioso y Él es soberano. Y en muchas ocasiones hay personas que, aunque no estén cerca del Señor, Dios los libra de tantas cosas. Y es porque Dios, aún en esos momentos, Él tiene de esa misericordia tan grande que quiere salvarles. Pero si tú lo aceptas y tú eres un hijo de Dios, tú puedes tener la certeza, la seguridad que en cualquier momento y circunstancia de tu vida, en absolutamente toda tu vida, Él siempre va a tener sus ojos puestos en ti. Él siempre va a estar a pendiente de ti. Y algo que mi pastor mencionaba que me llamó mucho la atención es algo muy cierto. A veces nosotros, los seres humanos, queremos todos los beneficios de Dios, pero no queremos sacrificar absolutamente nada. Y por eso el Señor mandó a sus discípulos en esta barca, porque ellos necesitaban ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer grandes cosas con ellos, pero ellos necesitaban pasar por ese sacrificio. De ellos poder confiar y creer en Dios, que Él estaba en esa barca, que Él estaba ahí. Y por eso es que Dios los pone en este proceso, en esta circunstancia, para que su fe fuera probada. Y en muchas ocasiones Dios también nos pone en esa barca para que nosotros podamos creer y confiar y tener fe en Dios. Pero mucha gente no se quiere subir a la barca, pero sí quieren tener todos los beneficios. Si quieren que Dios les dé un ministerio como a Pablo, si quieren que Dios les dé una tierra prometida, si quieren que Dios les resuelva todas las cosas, o que los use de maneras grandes, pero no quieren padecer y no quieren subirse ni por un instante a una barca y adentrarse al mar. Pero yo quiero decirte el día de hoy, solo así, solamente en el proceso, es en donde Dios mostrará y nos enseñará y nos pulirá y podemos seguir siendo perfeccionados para el beneficio, para lo que Dios hará a través de nuestra vida. No por nosotros, sino por Él. Pero debemos estar dispuestos a subirnos a esa barca. En muchas circunstancias de nuestra vida es necesario que estemos solos en la barca, mas esto no significa que Él se haya olvidado de nosotros. Él está ahí. Y es así como nosotros podemos ver cómo Él camina sobre las aguas cuando ya la tempestad está siendo tan grande y el Señor mira, dice la palabra, que Él se acerca a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que esa tempestad ya estaba tan grande y ellos no podían con sus propias fuerzas. Pero en muchas ocasiones no solamente nos pasa de que creemos que es un fantasma, sino que también cuando ya estamos
mirando lo que Dios está haciendo. Algo muy, muy fuerte es que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Pedro, en ese momento, miró a Jesús sobre las aguas. El milagro ya estaba ahí. Lo que Dios iba a hacer ya estaba ahí. Pero pasa algo. Y es que en muchas ocasiones nosotros dudamos, no cuando Dios lo hará. Y eso es algo muy, muy fuerte que yo escuché ayer en la predicación de mi pastor y me impactó muchísimo. A veces nosotros no dudamos cuando Dios lo hará. En muchas ocasiones dudamos cuando Dios ya lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice en esta historia que Pedro le dice: Señor, yo quiero ir, yo quiero caminar. Y él empieza a caminar. Él empieza a caminar hacia Jesús. Y es ahí cuando él duda. Cuando ya el milagro sobrenatural estaba aconteciendo. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos en esa barca, el Señor empieza a obrar y empieza a hacer el milagro. Y ya estamos viviendo en el milagro. Y ahí dudamos. Y algo muy poderoso aquí es que Pedro le dice al Señor: Señor, ayúdame a llegar a ti. Si tú dices quién tú eres. Pedro le dio toda la autoridad a Jesús. Él le dijo: yo quiero ir. Y ahí fue donde el milagro empezó a acontecer. Mas en ese momento Pedro dudó. Pero aún en esa duda, dice la palabra del Señor que él le dice al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame porque me estoy hundiendo. Y aún en ese momento Jesús extiende su mano y lo levanta. Y en ese momento la tempestad se termina. ¿A qué voy con todo esto? Es necesario subirnos a la barca. Y es necesario que como hijos e hijas de Dios confiemos plenamente en Dios. Él tiene sus ojos puestos en esa barca. Y cuando el Señor se acerque a caminar sobre las aguas hacia nosotros seamos los primeros en decir: Señor, yo quiero ir hacia ti. Yo quiero caminar en eso sobrenatural. Dios, yo quiero ir hacia donde tú estás. Y que cuando tú empieces a caminar sobre las aguas, no dudes, no retrocedas y tú creas en el Señor, que su mano está sosteniendo tu vida y que aún en medio de esa tempestad, la barca es necesaria, el proceso de la barca es necesario. No podemos mirar un beneficio sin un sacrificio. No podemos vivir una vida en la cual: Señor, dame todo, pero yo no quiero padecer, pero yo no quiero. No. Porque para poder crecer es necesario padecer. Porque para poder madurar es necesario aprender. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo se aprende? En los momentos de dificultad, en los momentos de la barca. Ahí es donde aprendemos. Ahí es donde nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor y sabemos que Él está guardando nuestra vida y que Él tiene el control. Y algo con lo que yo quiero cerrar esta reflexión es que Dios nunca aparta su mirada de nosotros. Dios nunca aparta su mirada de nosotros. Él siempre está observando. Él siempre está mirando. Si en algunos momentos tú sientes un silencio y dices: Dios no está aquí, Dios no me escucha, es porque Él está observando. Y es porque es necesario ese momento
Y algo que Dios nos muestra para cerrar esta reflexión, algo que Dios nos enseña, es que todas las tormentas de la vida tienen un final. Yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Todas las tormentas de la vida tienen un inicio, pero también tienen un fin. Nada es para siempre. El proceso no es para siempre. La barca no es para siempre, pero es necesario. Llévate esto en tu corazón. La barca no es para siempre, pero es necesaria. La tempestad no es para siempre, pero es necesaria para mi crecimiento, para yo entender, para yo aprender, para yo valorar, para yo crecer. Pero jamás me olvido que Él siempre tiene su mirada puesta sobre mí, que Él siempre está ahí para socorrerme. Si en algún momento de la tempestad llega a ser tan grande que siento que me ahogo, Él vendrá a mí caminando sobre las aguas y extenderá su mano y calmará esa tempestad. Amén. La barca es necesaria, pero no es para siempre. Pero Dios es para siempre. Él es eterno y su mirada siempre está sobre nosotros, aún en medio de esa tempestad. A mí me impactó mucho esta enseñanza. Yo hace unas semanas había leído y me quebrantaba y también le decía al Señor, gracias por ministrarme, pero en ese momento no hice una enseñanza acerca de esto. Y ayer que mi pastor predicaba, Dios habló tan hermosamente a mi corazón y me hizo entender y saber que a veces nosotros como hijos, nosotros dudamos de lo que Dios está haciendo, o tenemos temor, o creemos que Dios no está ahí, pero Dios está poniendo su mirada sobre nosotros y todo tiene un final. Amén. Todo tiene un final. Así que tú sigue perseverando. Y sabes algo que decía mi pastor ayer es una realidad, y es: agradece a Dios por esa dificultad que estás pasando. Agradece a Dios por las pruebas que tienes. Agradece a Dios por la escasez. Agradece a Dios por lo que estás viviendo en ese momento. Porque eso es lo que te está impulsando y te está enseñando a ser más dependiente de Dios para el mañana. Y sabes, yo agradezco a Dios cada proceso vivido de mi vida, cada momento de soledad, cada momento de dolor, cada momento donde yo sentía que me faltaba la respiración. Agradezco a Dios por eso, porque si no fuese por todo eso que yo he pasado y he vivido, yo no conocería a Dios de la manera en la que lo conozco el día de hoy. Si no hubiese sido por esas tempestades, por esos momentos en los que yo estuve en la barca, no pudiese haber visto la mano de Dios obrar a mi favor de la manera en la que yo lo he visto hasta el día de hoy. No pudiese haber conocido la gracia, misericordia, bondad y favor y lo sobrenatural que Dios ha obrado en mi vida si no hubiese sido por todo eso. Yo les he contado mi testimonio, y en el transcurso de que yo venía de Estados Unidos a México, hubo un ángel que acampó a mi lado en todo el transcurso hasta que yo cruzara a México. Y es algo sobrenatural. Es lo más sobrenatural que yo he vivido en toda mi vida, que nunca se me olvidará el rostro de esa mujer y nunca se me olvidarán las palabras de ese ángel y de lo que Dios me decía. Y aún en medio de esa tempestad, y aún ahí en esa barca, el Señor mandaba ángeles a hablarme.
Y si no hubiese sido por todo eso, yo hoy no estaría aquí. Es necesario. Pero Dios siempre tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Él nunca, 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 dice la palabra del Señor, que Él nunca, nunca duerme. Que Él siempre está puesto sus ojos sobre nosotros. Así que nunca dudes de que Dios no está presente, porque Dios está ahí. Nunca dudes que porque a lo mejor tu tempestad aún no termina, Dios no está mirándote. No dudes y cree, y pacientemente espera. No solamente yo he tenido encuentros sobrenaturales, sino que en una semana y media, miraré otro milagro en mi vida hecho una realidad. Y es que volveré a ver a mi mamá después de 12 años. Volveré a abrazarla y a decirle cuánto la amo. Y aún en medio de mi tempestad, Él siempre estuvo conmigo. Y está conmigo. Y estará conmigo. Y el que mi mamá vea en persona lo que Dios ha hecho en mi vida es algo muy grande. El que mi mamá me vea y vea que a pesar de todo, Dios sostuvo a su hija. Y Dios la hizo la mujer que es hoy. Es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso. Y agradezco a Dios por cada etapa de mi vida, por cada barca, por cada tempestad, porque Él vino caminando sobre las aguas a mi encuentro. Y ahora Él está haciendo cosas muy hermosas en mi vida. Así que tú no retrocedas ni desistas, porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. Lo que tú estás viviendo tiene un inicio, pero también tiene un final. Amén. Y así como en la palabra del Señor podemos ver cómo el Señor fue hacia con sus discípulos y les extendió su mano y calmó la tempestad. Y el Señor nos muestra a través de esta palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que no te rindas, no retrocedas, no dudes, porque toda tempestad tiene su final. Y si tú confías y crees en Dios, Él hará con tu vida cosas grandes, maravillosas y hermosas para su gloria y su honra.